Buenas noches, ¿qué tal va? Al pronóstico del tiempo que a través del noticiero Marcelo y Mariela, les agrego lo que está ocurriendo en la norte de la provincia de Misiones. Está lloviendo fuerte, a cántaros se podría decir, es la información que tenemos de lo que está ocurriendo desde la zona, ya desde Esperanza. En Esperanza nos decía recién Sergio López que estuvo esta tarde en la marcha al concretarse ahora el 4º aniversario del fallecimiento, del asesinato de Tati Piñeiro en Esperanza. Ya a eso de las 7 comenzó a llover muy fuertemente y ahora está llegando más al norte, ya más al sur se podría decir. En El Dorado hay lluvia, para agregar un poquitito. Bueno, tenemos un programa como siempre muy dinámico y nos va a comentar Alicia, que les damos las buenas noches. Buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Y hablabas del aniversario del femicidio de Tati Piñeiro, 4 años de ese hecho que continúa impune. Hoy hubo una marcha y vamos a estar hablando un poco de este tema, escuchando a su mamá, a Rosa, que sigue pidiendo justicia por este brutal femicidio que volvió a poner en escena a, entre comillas, los hijos del poder. Y el otro tema que vamos a hablar ya en este primer bloque tiene que ver con el reclamo de las promotoras de salud de la provincia. Hace mucho venimos contando, acercándonos a la problemática, y hoy vamos a profundizar este tema aquí en el programa, un poco historizando también. Y sobre el final vamos a hablar de la masacre de Curuguatú, porque hoy, ayer en realidad, se conocieron las sentencias en este juicio que fue y que es muy polémico y que va a seguir generando polémica, porque condenaron a campesinos que fueron víctimas de esa masacre, y va a estar con nosotros una colega para analizar este tema. Así que algunos de los temas que vamos a hablar en el foro de esta noche, quédense con nosotros. Bueno, lo tenemos a 2 promotoras de salud. Yo siempre hablo de las promotoras de salud con mucho cariño, no porque están acá, sino por todo lo que significa, y en toda la provincia hay promotoras de salud que están trabajando, que se preocupan, que tienen puesta la camiseta realmente de la salud. Están con nosotros Victoria Ruiz, que es promotora de salud, y Noemí Ramírez, una del ámbito provincial y otra del ámbito nacional. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Esto cuándo nace la historia de ustedes, digamos, a través de la promoción de la salud? Bueno, nosotros la primera capacitación tuvimos el año 2004, que fueron 40 horas de capacitación, y desde ahí, a partir de enero, comenzamos a trabajar la mayoría. ¿Pero ustedes ya venían involucradas en el tema salud o cada una venía de otro sector laboral, laboral, o ya estaban... Estábamos incorporadas como referentes de alguna manera con actividad comunitaria dentro de nuestra comunidad, digamos. Justamente por esta virtud que nosotros venimos realizando, ellos nos seleccionaron de alguna manera. Y bueno, se venía cumpliendo justamente lo que venía explicando la compañera, con una capacitación de 40 horas. Y bueno, en su momento fue todo un lanzamiento de este nuevo programa en el 2004. En el 2005 esto se lleva a cabo con la gestión del ministro, del señor Gusiones. Y bueno, desde ese año es donde se implementa el programa de formación de agentes sanitarios. En el 2013 se aprueba esta ley, que es la ley número 82, y bueno, pertenecemos a un programa donde venimos formándonos en un periodo determinado dentro del ámbito de salud, y bueno, hoy por hoy estamos reclamando justamente estas instancias a que se cumplan. ¿Se sienten precarizadas? Sí, totalmente, porque hay compañeras, como yo sería una, que hace 12 años que estamos y siempre esperando algo nuevo. A muchas nos pasaron a este programa Médicos Comunitarios, pero no es la solución. ¿Y qué diferencia hay entre lo provincial y el nacional del médico comunitario? Y porque es un programa nacional, o sea, y después la mayoría pasamos a provincia, o sea, ahora firmaron los nuevos. Yo estoy desde el 2009, estoy en ese programa, y es muy triste porque a veces nos cobramos 2, 3 meses, ahora estamos sin cobrar desde mayo, junio, julio.
¿Y cuántas horas trabajan por día? Y son 6 horas que trabajamos y más allá de eso, nuestro rol es la promoción, la prevención, pero hacemos muchas cosas, o sea, somos como multifacética, como dice mi compañera siempre, porque nosotros cubrimos enfermería, no se nota si un enfermero está enfermo, falta por algún problema que tenga. Ahí ¿Eso está hacen en los distintos CAPS? En todos los CAPS, de toda la provincia. Incluso hay promotores de salud en el interior de la provincia que están a cargo del CAPS, que tienen la llave, que cierran y que abren el CAPS. Sí, me consta. ¿Y cuántas tienen en mente o saben ustedes cuántas son en total o cuántos son los promotores de salud? Somos aproximadamente 1.200 promotores a nivel provincial, dentro del programa provincial y dentro del programa médico comunitarios. Aproximadamente 870 son los becados provinciales y 370 los becados del programa comunitario. Pero digamos, todos están en la misma situación. Todos estamos en la diferencia por ahí dentro del programa comunitario y el becado provincial es justamente la carga horaria y el incremento de estas becas. Como el programa comunitario depende a nivel nacional, obviamente el incremento es un poco más elevado, pero no deja de ser inestable, no deja de ser precarizado de alguna manera. Ambos por eso luchamos, nos unificamos, nos estamos organizando como sector y bueno, estamos pidiendo justamente que se revea esta condición, ¿no? Nos decía recién Victoria que esto se dio inicio en la era Gusiones. Bueno, Pepe Gusiones fue ministro de Salud, el casi eterno ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Y bueno, y ayer Alicia estuvo hablando con Pepe Gusiones sobre este tema y nos explicaba, ¿es así, Alicia? ¿De qué manera se llevó adelante esto, no? Estuvimos justamente, ahora el exministro está en el EPRAC, es titular del EPRAC, y entre otras cuestiones nos contó cómo comenzó este proceso, este programa y la importancia que tiene también para el sistema sanitario de la provincia. Así que vamos a escucharlo al exministro de Salud, José Pepe Gusiones. Para el sistema sanitario de la provincia de Misiones fue el antes y el después. Cuando viendo en el análisis la situación, y hablo en el año, yo asumo en el 2003, la situación real de lo que pasaba en la provincia de Misiones, se genera, y en esto nosotros, entre un grupo, habíamos armado la Ley de Salud de la provincia de Misiones. La Ley de Salud de la provincia de Misiones plantea 4 modelos: modelo de atención, modelo de gestión, modelo de calidad y modelo de financiamiento. El modelo de atención está basado en 2 grandes ítems. Uno, que era lo que lo planteamos, en el agente sanitario promotor de salud, que lo pusimos en la provincia de Misiones, que tenía que ver en la mano del Estado con el pueblo. O sea, la relación directa entre el Estado y el pueblo a través de un agente que fue el promotor de salud. Y la mano del Estado es el centro de atención primaria, que es la otra pata, que cuando asumimos empezamos con 100 y pico de centros de atención primaria y creo que hay ahora 300 en la provincia de Misiones. O sea, un centro de atención primaria cerca del vecino y un promotor de salud que tenga que ver con la relación Estado o centro de atención primaria, que es el modelo de atención. Fíjate que eso, así claramente planteado, fue un desarrollo muy importante que se hizo en su momento. El gobernador Carlos Rovira, que es el que le planteamos y le contamos el modelo, me dio el ok y dice, bueno, dale para adelante. Ese darle para adelante fue en el año 2004, a donde buscamos, en ese caso había 3.000 hombres y mujeres de toda la provincia de Misiones que se formaron en Posadas, en Oberá y en El Dorado, y se hizo 8 módulos de formación de todo ese recurso humano, y después se tomó un examen de nivelación. Y ahí había de todo porque había gente que eran enfermeras, había gente que eran agentes sanitarios, y la mayoría de gente eran vecinos, que era lo que buscábamos, el que más compromiso tenía con el vecino, y que justamente muchos no tenían primaria, muchos no tenían secundaria, y por eso digo, de las tecnicaturas prácticamente nadie, solamente algunas enfermeras que había por ahí. Bueno, se toma la decisión, se incorpora, se toma un examen, de ese examen nosotros necesitábamos
Para la provincia de Misiones, en la relación población, relación con el vecino, 1000 promotores de salud. Se tomaron los 1000 promotores de salud y vos te acordás que en ese momento era todo un dime y direte, que eran puestos políticos, que eran ñoquis, que iban... nosotros en esto, y voy a decir el mundo, porque en este sentido la Organización Panamericana de la Salud, en una oportunidad que estuve en Washington, la secretaria de la Organización Panamericana de la Salud me dice: ¿cómo andan tus hormiguitas amarillas? Fíjate vos, no está acá a la vuelta, porque sí era lo que nosotros promovíamos y el mundo veía eso. Cuando se toma la decisión, el 15 de enero del 2005, empiezan a trabajar en la calle. Ya digamos, porque medio como participar, ¿no? Había enterado. La verdad que son seres humanos con la mejor predisposición de trabajar y que después de tantos años sienten que no ha habido un reconocimiento todavía como el que deberían tener como trabajadores y comprometidos muchos realmente, porque en eso también hay que hablar de mucha gente que no tenía capacitación y que hay que ser sincero, ustedes que están y que andan en la calle saben perfectamente que seguramente se incorporó a gente que no tenía capacidad y que era con una intención meramente política, ¿o no? Es así, es así. Tal cual, es así. E incluso hay personas que nunca se le vio trabajando, únicamente se le veían los actos políticos, que en realidad todas asistíamos porque en un momento era como obligación. Cuando teníamos al doctor Chas, que era nuestro subsecretario, él no exigía, si no estábamos afuera. Y así... Pero bravo Chas, tiene, mejor dicho, una... Sí, muchas compañeras incluso cayeron en una depresión por el trato de él, que contaban. Muy triste cómo fuimos tratadas las mujeres. Y después lo premiaron, lo mandaron como candidato a primer diputado provincial. Totalmente, es así. Y nosotras, que creo, de mi forma de como persona, como un ser humano digno que me creo, y todas mis compañeras, que trabajamos realmente con el corazón, porque a la comunidad nosotros tenemos que llevarle una solución. Y la solución que nosotros a veces hacíamos era a puro pulmón, porque no teníamos una respuesta, no tenemos muchas veces. Incluso por ahí arman programas, pero siempre basado en los promotores de salud. Claro, porque, bueno, vamos a hacer esto, y los promotores de salud son los que van a dispersar todo esto proyecto que armamos y que le van a acompañar al psicólogo, al trabajador social, a los médicos, son los que van a acercar las personas al CAPS. Nosotros somos el brazo de la salud pública, pero nos tienen el brazo enyesado porque en realidad no tenemos un poder de decisión de nada, incluso no nos podemos quejar. Ahora que estamos en una lucha entre muchos compañeros de toda la provincia, que gracias a Dios cada día son más o menos 300 que se están adhiriendo a nuestro grupo, y realmente están desesperadas. Hay casos, que acá la compañera misma pasó un caso muy triste de la licencia de maternidad, que en este momento una compañera del interior de la provincia está pidiendo, ni siquiera se sacó los puntos de la cesárea, y está pidiendo que le trasladen a otra ciudad donde el marido le trasladaron, que es policía, y no le quieren dar, dice que le van a dar de baja, porque ella pide el traslado, quiere estar con su esposo y su bebé recién nacido. Y eso es re triste, no poder darle de baja a una madre que quiere estar con la familia, es como desunir la familia. Ellos nos dieron el ítem que nosotros tenemos que unir las familias, se terminaron los comedores, justamente... El brazo Estado-Pueblo, decía Lucione recién. Sí, totalmente. Claro, pero ahí hay una contracara, hay una contradicción en esta temática, cuando nosotros somos la imagen de la promoción de los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de la lactancia, los derechos a la maternidad. Hablo de mi caso muy puntual, cuando fui mamá y se me ha negado la licencia por maternidad, me han querido dar 15 días.
y por ley corresponden, que son 90 días, y se justifican a veces con esta cuestión de que nosotros somos simplemente becadas y no tenemos derecho a gozar de estos beneficios o de estos derechos desde ciudadana y como mujer. Entonces estas cuestiones uno las tiene que plantar y planificar y acordar con este sistema de que nosotros, más allá de que somos becadas, somos mujeres y somos trabajadoras. Sin duda, sin duda. Hablábamos la semana pasada, lo invitamos al ministro de Salud, Walter Villalba, y le preguntábamos a Walter Villalba respecto de este tema. Esto es lo que nos decía el ministro de Salud cuando le preguntábamos al respecto. Con respecto a los promotores de salud que hacía referencia recién, y que es muy importante la tarea que hacen los promotores de salud en realidad, ¿en qué situación? Ellos son becados, ¿no? Sí, ellos tienen una beca, no son contratados por el Estado, no tienen contratación con relación de dependencia ni sin relación de dependencia, son becarios que están en una formación y obviamente se los va capacitando en diversas áreas, vacunación, enfermedades crónicas no transmisibles, que es algo muy importante en este momento para la salud, ya que es el programa que probablemente tengamos más avances con respecto a la implementación en nuestra provincia, con respecto a lo que planifica la Nación, y otras áreas como ser facturación, plan Nacer, en su momento Sumar, ahora lo que tiene que ver con el remediar, que son programas de llegada de medicamentos a la provincia. Bueno, se va capacitando en esta área para que después ellos puedan desempeñarse en su población. ¿Hay algún tipo de inconvenientes en la provincia? Sí, lo manifestamos. Nosotros vamos incrementando las becas de los promotores de salud a medida que incrementamos en el mismo monto las paritarias de los empleados públicos, aún sin tener la obligación formal de hacerlo. Y estamos haciendo un esfuerzo muy importante junto con el gobernador de la provincia, por supuesto, en ir tratando de llegar a un monto un poco más acorde a la situación que se vive hoy en la provincia, obviamente, y en el país también. Ahora, Villalba dice que ustedes no son contratadas. ¿En qué función? ¿Cómo es una becaria? Y de nuestra parte becaria es como que no tenemos derecho a nada, únicamente a capacitarnos. ¿Y cómo le llega el sueldo? Disculpen la ignorancia, sí, decía sí. Borges. ¿Cómo le llega el sueldo? Bueno, cobramos por banco, o sea, tenemos tarjeta. Ajá. Pero ningún beneficio, o sea... No contamos con un recibo de sueldo, No. Esto nos debitan dentro de cuando nosotros ingresamos al programa, nosotros hacemos una declaración jurada, dentro de los 30 a 60 días se nos da la beca a través de un cheque y ahí se inicia justamente el débito, empezamos a percibir esta beca a través del débito. Eso ocurrió allá ya por el 2004. Claro, digamos. sí. Todo promotor que va ingresando, que va ingresando tiene ese proceso que me decís vos. Exactamente. ¿Y cuánto es el sueldo? Ahora, actualmente, que pudimos Lo digo lograr... despacito porque por ahí... Bueno, ahora actualmente percibimos 3.000 pesos. 3.000 pesos. Sí, desde lo que correspondería al mes de marzo, a partir de la fecha del mes de marzo, nosotros percibimos 3.000 pesos. Es lo que nos terminaron de pagar en este último mes, que fue en el mes de junio, pero estábamos cobrando 2.400 pesos y hay una gran diferencia. Este es el tope máximo que yo te estoy diciendo, 2.400 en su momento. De ahí para abajo, se podría decir. Sí. Actualmente la compañera promotora que cobra más cobra 3.000 pesos y la que menos cobra 2.150 pesos. Con este aumento que ellos decretaron, un aumento de 500 pesos, es lo máximo que cobra... 2.150 y 3.000. Exactamente. Mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Es una diferencia enorme y aún así no llegamos ni siquiera a la canasta básica, ni siquiera al mínimo vital y móvil. O sea, no podemos subsistir con esto. 6 horas por día, de lunes a viernes. El promotor comunitario. La verdad que nadie casi están haciendo, justamente porque entraron las contratadas, solo 4 horas están en la ley que tienen que cumplir. Sí. Y ellas ya están con sueldo, tienen obra social, tienen todos los beneficios,
como un empleado de... Contratada, pero que también contratada están... con relación. ¿Pero también son promotoras? Sí, que ahora están siendo ya agentes sanitarios. Y bueno, ¿Y qué se diferencia de ustedes? Y porque nosotros somos promotoras que ingresamos a través de este programa en formación de agentes sanitarios. Nosotros cumplimos los 4 años de formación dentro del programa, dentro del Ministerio de Salud Pública. Cumplimos los 4 años de antigüedad, las capacitaciones con el estudios básicos, que es el secundario y demás. Una vez que nosotros tenemos todos estos requisitos, nosotros deberíamos pasar a contrato con relación de dependencia, de los cuales 1.200 compañeras siguen esperando este contrato hace más de 5 años. ¿Y trabajan todos los días? Trabajamos todos los días. La gran diferencia hay entre el programa comunitario y el programa de becados a nivel provincial es que las compañeras a nivel provincial tenemos que cumplir 4 horas. El programa comunitario debe cumplir 6 horas. Y bueno, el programa en sí, lo que es el programa, lo que es el rol y la función del promotor es muy buena. Lamentablemente esto no se cumple en el ámbito ¿Se politiza mucho? Se politizó muchísimo hasta el punto que por ahí perdíamos credibilidad con la comunidad, porque ellos cuando nos acercábamos como creían que íbamos a hacer política, hasta que nos conocieron, nos aceptaron. Que realmente estamos muy felices, la que ya hace muchísimos años que estamos, porque ahí la gente sabe que uno está trabajando de comprometido con el trabajo. Y aparte que llega el momento que ellos para todo cuenta con nosotros. Quieren saber algo de ANSES, con nosotros. Quieren saber algo de lo que sea, ellos directamente a nosotros. No tratan de... O sea, hasta el punto que nosotros fuimos como los tutores de la comunidad. Sí, me imagino. Y incluso las vacunas, ellos es como que vos sos mi vacunadora y vos vas a hacer siempre y no quiere que otro le toque a sus chicos. Bueno, a mí me pasa ahora que yo por razones de salud en este momento no estoy haciendo vacunas y van y me dice, dale, animate. Yo me animo, le digo, pero, o sea... por problemas, lamentablemente, que justamente de la impotencia, de todas las cosas que fueron sucediendo con el tiempo, que esperando llegaba cada 4 años, iba esperando, ya voy por el tercer 4 años, porque voy a cumplir 12 años de trabajo, y esperando, por lo menos era un contrato, y ya ahora estamos luchando por planta, toda la que pasamos los 10 años de trabajo. ¿Y qué están haciendo al respecto, digamos? Nos estamos organizando como sector, estamos respaldadas a través del gremio de ATE y CTA, y estamos trabajando en esto, estamos justamente asesorándonos y bueno, trabajando en equipo, algo que lo sabemos hacer muy bien las promotoras de salud, que es trabajar en equipo. ¿Se están sumando? Sí. Gracias a Dios, sí. Justamente ya somos 300 compañeras que estamos en esta lucha y se van unificando más nuestro sector y bueno, pedimos también que las compañeras que están pasando en situaciones difíciles se acerquen también a nosotros y planteen esta situación. Nosotros también a través del gremio, junto con ATI y CTA, estamos haciendo el relevamiento. Hemos ido al interior, vimos las realidades de forma directa cómo viven nuestras compañeras, porque las que están más afectadas acá son las compañeras del interior. Ellos justamente no pueden hacer muy eco de esta realidad y bueno, estamos acá para tratar de ver cómo podemos llegar a solucionar. Que tengan mucha suerte. Y que se haga realidad el sueño de ustedes, que sigan trabajando en lo que les gusta, porque yo sé que aman lo que hacen y que les reconozcan. Ojalá les reconozcan. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Muchachos de ATE, nosotros les damos espacio siempre. Nos conocen de qué manera trabajamos. No sean desconfiados. Lo único que queremos es darle espacio a la gente, para que la gente se exprese como se expresaron estas chicas, para que se sepa, para que se socialice. No queremos hacer ningún tipo de trampa. No hacemos periodismo trampa, hacemos periodismo serio. Alicia, vamos a hablar un poco, luego de charlar con estas chicas, vamos a hablar un poco acerca de lo que ocurrió en la ciudad o lo que está ocurriendo en la ciudad de El Dorado, ¿no? En El Dorado, exactamente, Pepe. La semana
pasada justamente contábamos y compartíamos también en distintos espacios el reclamo de vecinos del barrio San Cayetano, sí. Vecinos que estuvieron organizándose también para reclamar un pedacito de tierra para vivir, que es lo que nos decían, ¿no? Hubo una toma, después un desalojo, y a partir de eso se motorizó una instancia de diálogo para buscar una solución a esta problemática que, como venimos contando, es una problemática que lamentablemente afecta a muchísimos ciudadanos. Y es una problemática que no va a terminar hoy o mañana. Es una problemática que lamentablemente, y eso tienen que tomar conciencia los que gobiernan los municipios, los que gobiernan la provincia, los que gobiernan el país, que este es, yo lo tomo como una cuestión generacional. El que la gente humilde, hay que decirlo, a los 20 años ya es papá o mamá. Forman sus parejas, su familia y tienen sus hijos. O sea que a los 40, 45 años ya son abuelos. Y entonces, por supuesto que aquel que formó su familia, el hijo que formó su familia, ya quiere tener un lugar. Yo podría decir eso también se está dando mucho en la provincia. Que también uno puede decir, sobre todo en esa zona, en El Dorado, que tal vez es consecuencia de ese modelo y esa política o esa gestión que se está llevando adelante, porque en El Dorado se van a cumplir 24 años cuando termine este mandato de la gestión del mismo intendente, del mismo modelo de gestión, que uno podría decir ya hay una generación que hoy puede dar cuenta de ese modelo de gestión. Así que también es un... Imagínate que esta gente que tiene 22, 23, 24 años nació con la gestión de Aguirre. Totalmente. Totalmente. Así que, porque las consecuencias uno los va viendo, ¿no? Cuando uno va relevando estructuralmente las consecuencias de la pobreza, los indicadores que en la zona norte siempre fueron muy complicados, muy difíciles, y bueno, y ahí están, ¿no?, las consecuencias. Bueno, nosotros estuvimos ayer ahí, estuvimos hablando con ellos, hablamos con los delegados. Si le parece, señor director, vamos a poner al aire en primera instancia la charla que manteníamos con Miriam y... con Sebastián. Y Sebastián, los dos. Son familias que necesitan, y toda la gente que estamos acá estamos luchando por el terreno, que fue acordado con el intendente que iban a mandar censar y que iban a mandar mensurar esas tierras para ver cuántas familias entraban. ¿De dónde vienen ustedes? Todos somos hijos de las familias que están enfrente. Las señoras grandes están apoyando a sus hijos que están acá. ¿Y quién dio el primer paso? Hicimos un grupo, todos los hijos, digamos, de la gente acá. Nos acordamos para entrar porque ya no se podía vivir más. La mayoría viven 4 o 5 familias en una sola casa, ¿ves? Y hay muchos que directamente no tenemos donde... que vivíamos en alquileres, que vivíamos en trabajo y no tenemos dónde ir. ¿Y no hay forma de comprar un terreno? No, totalmente. Eso es lo que hablamos con el intendente, hablamos con todos los concejales y ellos están de acuerdo, porque nosotros cobramos un sueldo mínimo de 1.200 pesos y nosotros no podemos pagar una tierra. ¿Cuánto quieren hacer un convenio o de pagar 5.000, 6.000 por mes? ¿Dónde se vio eso? Es una vergüenza. Para nosotros es una vergüenza. Si tenemos un sueldo de 2.200, ¿cómo quieren que pague 5.000, 6.000 pesos una tierra? Cuando hay ese espacio verde y es de la comunidad, nosotros tenemos más derechos que ellos. Así que vamos a reclamar nuestros derechos y los derechos de cada familia que están acá. ¿Continuarán acá hasta que se solucione el problema? Sí, hasta ahora hace 3 meses estamos y vamos a seguir esperando hasta que venga una solución. ¿Ha habido alguna situación de violencia? Sí, con los policías cuando el desalojo vinieron y golpearon a una señora. En el primer desalojo le golpearon a chicos y a madres solteras. Y después al tercer desalojo llevaron preso a un compañero también. Miriam, ¿tienen esperanza de que se solucione esto? Totalmente. Yo creo que he llegado a un acuerdo con el intendente y con los concejales que vean cómo viven las personas acá. Y aparte se tienen que dar cuenta que ellos están luchando por sus derechos. Nadie le está robando nada a nadie. Al contrario, ellos le están robando el derecho de cada ser humano y de cada niño que están acá. De cada madre que no tiene dónde vivir, dónde ellos quieren meterle. A nosotros nunca nos dijeron que nos iban a dar una tierra digna. Nosotros estamos luchando por nuestros derechos y por todos los derechos de cada niño que hay acá. Legalmente lo último que sucedió fue un desalojo, que hubo un desalojo el lunes pasado, hace una semana, y posterior a eso se dio una mesa de diálogo con
a instancias del mismo juez que resolvió instar a que las partes se junten. Ahí estuvimos acompañando, se firmó un convenio, un acuerdo inicial entre los vecinos y el intendente, que básicamente había 3 puntos, ¿no? Un inmediato censo, posterior a ese acuerdo, el día siguiente sería el día viernes, del equipo de arquitectura y demás de la municipalidad también para medir y marcar la posibilidad de las cantidades de terrenos, la factibilidad, ¿no? Con agrimensor, también dijo el intendente que vengan. Y el tercer acuerdo fue ayuda alimentaria para aquellas familias que más urgente, ¿no? Necesitan ese tipo de asistencia. ¿Cumplieron en esto último? Sí, la asistencia alimentaria fue lo primero que se habló, estuvieron ahí. El primer punto, que fue el censo, se inició el mismo día convenido, y lo otro, por ahí está un poco, hay una cuestión de incertidumbre porque no se sabe bien si los planos se están haciendo en base a algo ya dibujado, porque aparentemente no vinieron al terreno como fue el acuerdo. De todas maneras, una de las cuestiones que quedó pendiente era, bueno, el Consejo Deliberante es quien puede desafectar un predio, como ya ha sucedido en otras ocasiones acá en el municipio, hace poco también. Y bueno, entonces la instancia que se acaba de abrir es con los intendentes, con los concejales, para que tomen conocimiento y también, bueno, abrir y ampliar la mesa de diálogo para que, bueno, estas cuestiones que evidentemente por la violencia y por la fuerza no tienen que solucionarse, sí se hagan por medio de la política y la discusión de todos los actores. Bueno, con el último que hablábamos es con el doctor José Luis Fuentes, ¿no? Que es un asesor también, porque es comprometido con la... que llegó después del desalojo, digamos, porque el desalojo del lunes por la madrugada, que lo contábamos en su momento, producto de ese desalojo fueron detenidos 2 personas. Y la desesperación de poder accionar para liberarlos, y en el medio uno de ellos estaba desaparecido, recién apareció media mañana, así que... No sabían dónde estaba. En realidad no les daban información a la gente, ¿no? En esto los vecinos se movilizaron ahí, y obviamente apareció José Luis, que está también solidarizándose y acompañando. Bueno, nosotros quisimos escuchar la palabra de las autoridades, las autoridades municipales, digamos. El intendente está de licencia, hay que decirlo, tiene un pequeño problema de salud, y nos atendió el secretario de Gobierno, Jorge López, que nos explicaba y nos daba su punto de vista respecto de este tema cuando le preguntábamos qué van a hacer al respecto. Ante esta problemática, nosotros nos juntamos con el intendente y con un representante del grupo de vecinos, 3 vecinos, y el doctor Fuente, que los acompañaba en realidad, porque él dice que él no es el representante, sino que hace un acompañamiento. Y lo que le dijimos es que, primero, ese es un espacio verde, que es espacio de todos los vecinos, de todo el barrio, que no está, más allá que ellos dicen fisco y que se puede usar, es un espacio que como funcionario, tanto el intendente como quien les habla, tenemos la obligación de cuidarlo para todo el resto de los vecinos. De hecho, en ese lugar está previsto la realización de un salón de usos múltiples para el barrio, a pedido del propio barrio y la propia comisión vecinal del barrio. Lo que le planteamos a ellos es que íbamos a hacer un relevamiento socioeconómico de los vecinos que están en esta situación de necesidad, que se hizo al otro día del desalojo. El desalojo fue martes, esto se hizo el miércoles, el relevamiento socioeconómico de la semana pasada. Se inscribieron 63 vecinos, trajeron documentación, digamos, papel, fotocopia del documento, se le hizo la fotocopia ahí. Nos queda ahora por ir a hacer el relevamiento in situ, es decir, en cada uno de los domicilios donde ellos declararon que viven y cuál es la situación familiar real de cada una de esas familias. Un relevamiento que pidió el intendente a los arquitectos que tenemos en la municipalidad de cuántas familias entrarían supuestamente en ese terreno. Ellos dicen que entran las 80 familias. ¿Qué dicen los arquitectos? Los arquitectos dicen que no entran más de 15 o 16 familias.
en un terreno normal. Nosotros tenemos una ordenanza que establece terrenos de 15 por 30, no entran más de 15 familias, considerando que hay una reserva fiscal que es de la provincia, no es nuestra, y que ahí va instalado un Zoom, que el Consejo Deliberante ya aprobó la instalación de un salón de usos múltiples, digamos, ¿no? También le dijimos que en el caso de que se pueda darles ese terreno, tiene que estar autorizado por ordenanza. El intendente no puede disponer del terreno, hay que mandar al Consejo, y el Consejo Deliberante será quien dice si le damos a fulano, mengano y sultano o no. Y lo otro que nos comprometimos en esa reunión fue una ayuda para algunas familias que ellos plantearon que tenían necesidades urgentes, así que bueno, le dimos algo de alimentos que ellos pidieron. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos con el secretario de Gobierno de la municipalidad. Le han dado una ayuda, le han explicado, nos ha explicado él, y bueno, el tema es que nos pasa en este momento por darle un módulo alimenticio, digamos. Acá ellos quieren un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Y bueno, y están conscientes de que esta es una problemática. La otra parte de la charla, que bueno, que no se pudo pasar, la otra parte, yo le preguntaba si ellos hicieron un trabajo de relevamiento anteriormente. Bueno, lo que aduce López es que no hay suficiente espacio, que El Dorado no dispone de suficiente espacio, que sí dispone, por ejemplo, en el kilómetro 1, sí dispone de espacios, pero que esta gente no quiere ir a vivir en ese lugar, que creen que es muy lejos, que les queda lejos, que incluso son gente de ese barrio y que quieren quedarse ahí, digamos. Sí, además siempre está también la necesidad de la infraestructura mínima como para gente que tiene dificultades. Claro, de todo ellos tipo. hablan básicamente de mandar a los chicos a la escuela. Claro. Y además esto del proceso de poblamiento de las grandes ciudades nuestras, de Posadas, Oberá, El Dorado, que va recogiendo, si se quiere, las migraciones de aquellos sectores que van despoblándose, las pequeñas chacras y demás, y van engrosando estos cordones también en muchos lugares. Aquí es diferente porque vos decías, tienen la familia enfrente y fueron creciendo su núcleo familiar y necesitaban... Eso es lo que uno advierte en primera instancia. Seguramente el tema tierra tiene una problemática mucho más amplia, pero bueno, es esto lo que ocurre con esta gente. ¿Y por qué estamos tratando? Porque estos temas también hay que tratarlos, pero no de un modo amarillista, sino empezar a investigar cuál es la problemática y de paso también, con esto, con la tarea que hacemos los medios de comunicación, impulsar a que los intendentes o los funcionarios, los gobernantes, tomen conciencia de que esto hay que tomarlo con una seriedad profunda, porque no hay otra alternativa. Además, la zona norte desde hace mucho tiempo que venimos contando en los distintos medios en los que trabajamos acerca del proceso de concentración de tierras. Primero se habla de extranjerización, bueno, después la concentración y el uso de esa tierra. ¿Para qué están usando, no? Y ahí la presencia de una multinacional, la de Alto Paraná concretamente, y después también ese uso para el monocultivo, cuando hay una población que está necesitando un lugar para vivir y para producir su medio de vida también, ¿no? Así que hay que discutir eso. En algún momento el gobernador Clos en su momento hablaba de la reforma agraria, que mucha gente dijo, bueno, a ver, ¿de qué habla? A veces son eslogans que utilizan los políticos, pero que no tienen conciencia real de qué es eso. Una reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? Ojalá podamos discutir la reforma agraria. Pero en serio, profundamente, muy de fondo, porque la verdad es que esto de hablar de reforma agraria, pero ver que hay tanta gente que sale de las chacras para venir a engrosar los cordones de pobreza de las comunidades, porque no son sostenidos, porque sus productos no valen, por un montón de cuestiones. ¿De qué reforma agraria podemos hablar? Totalmente, qué modelo productivo, como decimos siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es lo que quisimos mostrar. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos queremos
internarnos brevemente a la problemática de Esperanza, una problemática, el tema de Tati Piñeiro, que ya llevan 4 años de su fallecimiento, de su femicidio, porque esto fue un femicidio. Bueno, hoy se realizó una marcha, veremos si los tiempos y la tecnología nos permite contactarnos con Sergio López, que estuvo en Esperanza y que ahora está en Monte Carlo, porque sabemos que por ahí está lloviendo muy fuerte. Así que hacemos pausa y después tratamos este tema. Bueno, el otro tema que decíamos íbamos a tratar esta noche tiene que ver con Puerto Esperanza. Una situación en una comunidad donde el poder político sigue siendo el mismo. Miren, no cambia mucho la realidad en lo que al poder político se refiere de El Dorado con Puerto Esperanza. El poder político que llevaba un hermano, que después, mientras un hermano o uno de los Gruber era intendente, el otro era presidente del Consejo Deliberante. Ese asume después como intendente y bueno, y continúa. Y Gruber, el otro Gruber va como diputado provincial. Como diputado provincial y después, bueno, queda como presidente de la cooperativa, en fin, todo un manejo de poder fuerte en Puerto Esperanza. Y entonces sienten la gente, porque digamos, a Tati la asesinaron, la violaron. O sea, no era un tema inventado o que a alguien se le ocurrió un día. Esto ocurrió, fue realidad. Además de la peor forma, como contabas. Después también de la peor forma todo el proceso de investigación, que las dudas, las falencias en la investigación y el miedo de la familia, porque ese miedo, esa impotencia y las irregularidades en la investigación hacen que la causa esté prácticamente parada. Y la estigmatización en todos los aspectos. Nos paramos nosotros, ya era oscuro, era la noche, y estábamos hablando con Rosa González, la mamá de Tati, y bueno, se para un joven frente a la casa diciendo que, bueno, que en ese lugar, diciéndonos que en ese lugar había delincuentes que robaban y que llevaban. No entendía la señora Rosa por qué decían eso. O sea, más allá del dolor, de la angustia, esa estigmatización de que son también personas no bien vistas dentro de la comunidad, digo, son pocos los que pueden aguantar. Vos te acordás, Pepe, estuvimos en Puerto Esperanza en ese primer año, esa gran marcha en la que estuvo la hermana Marta Peloni, porque una de las cosas que se logró caracterizar es que lo que le pasó a Tati es muy parecido a lo que le pasó a María Soledad Morales, ¿no? Y lo que pasó en esa provincia con la justicia, con la impunidad y demás. Diferente es el cierre, pero y en ese momento se podía oler, se podía respirar el miedo de los que fuimos, que además éramos muchos más de los propios vecinos que acompañaban a la familia. Sí, y hoy creo que, bueno, seguramente dentro de algunos minutos, cuando podamos contactarnos con Sergio López, que estuvo en ese lugar, nos va a decir... Ya está en línea, Sergio, está en línea. Así lo tenemos en línea a nuestro compañero de trabajo, Sergio López. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, Pepe, Alicia, a todo el equipo del foro, a toda la teleaudiencia, ¿cómo están? ¿Qué ocurrió hoy? Bueno, no sé cómo me reciben. Confirmame si me reciben bien en el audio, Pepe, porque te escucho con algún retraso, pero si me confirmás... Te estamos viendo y te estamos escuchando perfectamente. Me alegra. Bueno, hoy en la tarde, aproximadamente a la hora 16, dio inicio esta marcha que tenía por objetivo recordar la memoria, el fallecimiento, el homenaje a Tati Piñeiro, ya 4 años desde su brutal asesinato y bueno, tantas dudas y tantas preguntas sin responder. La convocatoria fue hecha por la familia, por los amigos, como ustedes seguramente estarán observando en las fotos, la convocatoria no fue muy multitudinaria, fue poca gente realmente, eso
fue una de las cosas que me llamó la atención. Se juntaron en la Plaza Central y desde ahí marcharon por algunas calles céntricas sin ningún tipo de acompañamiento policial. Esa es otra de las cosas que me llamó la atención. Le pregunté a Rosa González por qué la policía no estaba presente, si habían avisado. Me dijo que la policía nunca los ha acompañado y que en esas marchas nunca venían. Sobre la recta final de la marcha aparecieron dos inspectores de tránsito que ayudaron a ordenar un poquitito el tránsito en las principales avenidas, y la marcha continuó hasta la escuela 723, donde un grupo de jóvenes, frente a la escuela en realidad, un grupo de jóvenes hicieron un mural que ahí van a poder ver seguramente en una foto, un mural muy lindo, un muy lindo trabajo artístico que no lo han podido terminar, según me contaban los chicos que lo hicieron, por cuestiones del tiempo, pero que la idea es que la comunidad no se olvide de lo que ocurrió con Tati y que la comunidad no deje de reclamar justicia. Un mural como un gran rompecabezas con la foto, el dibujo de Tati en el marco de un rompecabezas donde faltan algunas piezas, ¿no? Donde faltan algunas respuestas, donde faltan hay preguntas que no tienen respuesta hasta el momento, o que por lo menos las respuestas oficiales no convencen. Quiero destacar además la participación de organizaciones sociales. Hubo un importante número, a pesar del poco número de gente, de vecinos que se hicieron presentes, sí había un importante número de organizaciones sociales. Estaba también el diputado Martín Sereno del País, que suele participar prácticamente de todas las manifestaciones sociales que hay en la provincia, él suele estar, estaba presente hoy también. Además, otras organizaciones como el Movimiento Cecilia Rodríguez, Aquelare de la UNAM, la Federación Juvenil Comunista, el colectivo Acción contra la Violencia de Género, Amigam de la localidad de Apóstoles, además la Cooperativa del Hornero, y también el Frente Organizador del 10º Encuentro Provincial de Mujeres, que se va a hacer en Apóstoles. Estaban todas acompañando esta marcha, que duró poco, fue ida y vuelta, y bueno, más o menos en un marco comunal de mucho hermetismo. Muy extraño lo que vive esta localidad con este hecho. Como vos comentabas recién hace un rato, la experiencia que tuvimos anoche cuando fuimos a la casa de Rosa, bueno, uno no vive en la comunidad, no sabemos lo que la gente siente, lo que la gente cree. Lo que sí sabemos es de que hay un poder político que es muy evidente, que es un inmenso poder, y que la gente tiene mucho o miedo o también muchísimas dudas, pero no tiene tantas ganas, y eso queda en evidencia, de participar, de sumarse. Sergio, justamente eso es lo que te quería preguntar. Nosotros recién hablábamos con Alicia de que en otros años se respiraba miedo, digamos, ¿hoy se respiró algo similar? No tanto miedo por parte de la gente que estaba, pero es más, otra de las particularidades que se vio en esta oportunidad es que la familia Céspedes también se sumó. Justo cuando yo llegaba estaban teniendo una discusión, un diálogo, las dos familias, en el marco del profundo e indescriptible, ¿no? E incomprensible por quien no vivió nunca una experiencia similar, dolor que atravesará estas familias. Las dos madres estaban juntas, conversaban y decidieron ponerse de acuerdo en comenzar nuevamente a reclamar en conjunto. Le hice esta pregunta a Rosa y me dio una respuesta muy interesante. Me dijo: decidimos estar juntos en la lucha porque si nos peleamos entre nosotros no ayudamos en nada y lo único que hacemos es darle más poder al poder. Así que decidieron marchar en conjunto una vez más, lo que para quien observa esto fuera de contexto y fuera de la historia y sin tener conocimiento de todo lo que ocurrió con Hernán Céspedes, quien para la justicia y para las autoridades los indican a él como el responsable del crimen de Tati, parecería una cosa muy difícil de entender, ¿no? Algo ilógico.
que las dos familias estén juntas, reclamando justicia. Recordemos, Sergio, que Hernán Céspedes aparece suicidado, entre comillas, en la comisaría de Puerto Iguazú, horas antes de declarar ante el juez de instrucción de esa causa. Y esto que contás, ¿no? Las dos familias juntas, en algún momento hasta compartieron abogados, sí. Estas familias, también dando cuenta de no sé si irregularidades o las dificultades que tenían las familias de conseguir un patrocinio legal en esta... Bueno, y a medida que fueron pasando los tiempos también los abogados se fueron alejando. Se fueron alejando y algunos, bueno, es parte de las complicaciones que tiene esta causa, ¿no? Poder tener un patrocinio, un acompañamiento. En su momento la monja Peloni puso a disposición una abogada que nos siguió, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Sergio, sin duda una experiencia notable, te agradecemos mucho que hayas participado, te agradecemos mucho que hayas estado y bueno, tu reflexión final respecto de lo que viviste hoy. Bueno, es muy triste, ¿no? Es muy triste lo que estamos viviendo, lo que vive esta localidad. No sé de qué manera van a sanar estas heridas, ojalá que encuentren el camino y bueno, y yo hago siempre un llamado. Ojalá algún día haya, ¿no? Una respuesta, un compromiso serio por parte de los que tienen realmente poder y la posibilidad de cambiar y darle mayor seriedad a nuestras instituciones para que este tipo de cosas de verdad no vuelvan a suceder. Necesitamos instituciones más serias, más creíbles y se han ganado, ¿no? El estar en esta posición de que la gente no le crea a la justicia, la gente no le crea a la política, las autoridades se han ganado ese lugar de descrédito y ojalá tengamos en algún momento una dirigencia más seria. No quiero generalizar, pero seguramente los honestos y los que hacen el laburo poniendo el alma todos los días para que las cosas salgan bien no se van a sentir identificados con esta generalización, pero es el deseo mío y estoy seguro que es el deseo de muchos misioneros. Sergio, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, un gusto, hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces el amigo Sergio López desde Monte Carlo, en este caso, ya en nuestra redacción, oficina, redacción, en la radio. Y tenemos posibilidad también, ahí ya estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurrió el día de hoy. Estas son algunas de las imágenes que justamente pudo tomar Sergio López esta tarde. A las 15 estaba previsto el inicio, 15:30 aproximadamente, y bueno, no con mucha participación y con lo que nos relataba Sergio López, y ahí está seguramente el momento en que están las madres dialogando, debatiendo, discutiendo, en el medio del dolor, más allá del dolor y de la tristeza también los malentendidos, sí. Y ojalá que se junten y se encuentren. Me pongo a pensar también qué papel juegan los medios de comunicación de la localidad, ¿no? Porque no he visto nada. Me restó preguntarle a Sergio qué papel jugaron los medios de comunicación, pero me parece que no tanto. Bueno, con tristeza, con mucha tristeza. Y ahí hay que mirar las pautas publicitarias, ¿no? Sí, también. Hablamos con uno que nos acompañó ayer, con Daniel Ortigosa, que desde hace mucho tiempo me dice que desde ahí su radio ha caído, que las pautas publicitarias que tenían de los lugares, municipios, cooperativas y esas cosas fueron cayendo todo, y con mucha tristeza y con un poco de angustia nos decía Dani que prácticamente la radio ahora lo hace como hobby. Se jugó, habrá tenido sus errores, no es un hombre súper profesional en el tema, pero puso su esfuerzo, digamos, pero en los demás medios vemos que nadie participa, a nadie le interesa, y hay una muerte de una joven en el medio. Y dos muertes. Un joven que fue asesinado víctima de la violencia institucional también, sí. ¿No? Hablamos también con Rosa anoche, donde nos comentaba lo que iban a hacer hoy, ¿no es cierto? Pero también algunas otras cosas. Señor director, si es tan amable, querido Fede, si podés poner al aire la nota que logramos con Rosa González en la noche de ayer en Puerto Esperanza.
Mañana realizamos una marcha porque por los 4 años, el aniversario de la muerte de Tati, y bueno, invitamos a todos los amigos, la gente, la comunidad que quieran participar. Es una marcha de silencio para que esto esté activo y no quede todo en el olvido, ¿no? ¿Cómo avanzó la causa y si avanzó algo? Por ahora todavía no avanzó nada, está todo parado, ¿viste? Porque fue de un juez a otro y ahora que la causa está sin juez. ¿Cómo es tu día a día? Y la verdad, mi día a día es como, qué sé yo, es un decir sobrevivir cada día, porque ya es muy difícil, las cosas no son como antes y bueno. ¿Qué apoyo tenés de la comunidad? De la comunidad, sí, algunos colegas que estuvieron desde el principio, pero son muy pocos, son algunos nomás que sí siempre están apoyando, pero... ¿Cómo es la relación con las autoridades? Y bueno, las autoridades por ahora, digamos, son más pasivos, o sea, qué sé yo, quieren llegar a una buena charla, qué sé yo, pero ya a esta altura del tiempo yo ya no, en las autoridades ya no confío más. ¿Aquellas hipótesis que manejaban ustedes siguen manejándolas, digamos, siguen creyendo que la causa o que los asesinos marchan por el lugar donde ustedes pensaban? Sí, es lo mismo. Mi punto de vista no cambió, ni tampoco cambié de pensamiento sobre los actuantes de la causa. ¿Y estas personas andan por la ciudad? Sí, permanentemente andan por la ciudad porque son de acá. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. ¿De qué vivís ahora? Y bueno, yo tengo una pensión y bueno, trabajo afuera y bueno, así voy sobreviviendo. Sí. Tengo una pensión y así voy sobreviviendo. Esa última pregunta que le hacías, Pepe, es interesante porque las represalias, además de lo terrible que le tocó vivir, perder una hija en esas condiciones, a ella le es muy difícil vivir en esperanza. Sí. Entonces, las posibilidades concretas de trabajo en condiciones dignas. Y está bastante sola. Sí. Porque sus hijas creo que fueron a Buenos Aires, y algunas se fueron a Buenos Aires, una situación... Bueno, también lo planteamos y lo pusimos para que la gente de la provincia se entere de lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar después del corte? Después del corte vamos a hablar de Paraguay, porque esta semana había mucha expectativa en relación al juicio por la masacre de Curuguatí, y está ya en un ratito con nosotros una colega, periodista ella, que conoce mucho el proceso paraguayo y nos va a contar lo que pasó, porque hablábamos de impunidad. La condena a los campesinos paraguayos es una clara muestra de esa impunidad. Cuando volvamos entonces tratamos ese tema. Pausa, quédese con nosotros, no se va a arrepentir. Kurt Franke, Sociedad Anónima, gran variedad en materiales de... Bueno, nos trasladamos, Alicia, imaginariamente a Paraguay. Sí, a lo que fue y lo que va a seguir siendo el juicio por la masacre de Curuguatí y la condena a los campesinos que fueron los únicos investigados en este caso, ¿no? Y vamos a sumar a una colega nuestra a quien agradecemos la posibilidad de mostrarnos un poco Paraguay. Cecilia Rodríguez, gracias por este tiempo y, insisto, por la posibilidad de compartir el proceso de Paraguay. Estuviste en alguna oportunidad, ¿no? Estás yéndote casi asiduamente, ¿no? Sí, voy permanentemente. Yo precisamente empecé a ir siguiendo casos de presos políticos paraguayos que habían sido extraditados desde Argentina, y en esa tarea me encontré con estos presos. Yo empecé a ir justamente en julio del 2012, ¿no? Y desde ahí voy más o menos una vez al mes. Así que a estos presos que acaban de ser condenados tuve la oportunidad de conocer a varios de ellos en el penal de Tacumbú. Luego 4 de ellos se fueron a prisión domiciliaria y continuó Rubén Villalba, que es el principal acusado del caso,
en Tacumbú. De este caso. De este caso, es el de la masacre de Curuguatú. Cecilia, ¿y qué deberíamos saber los que estamos de este lado, tenemos poco acceso a la información? ¿Qué deberíamos saber de la causa Curuguatú? Mira, para mí principalmente lo que hay que saber es que este es un caso paradigmático y es un caso en el cual la justicia llevó al banquillo de los acusados a los sobrevivientes de la masacre, donde en verdad no hubo investigación, así como no se investigó la muerte de los 11 campesinos que son asesinados el día de la masacre, en verdad tampoco se investigó la muerte de los 6 policías. Sí hubo acusación por la muerte de los 6 policías contra precisamente estos campesinos a los cuales capturan en el lugar o en las inmediaciones de esas tierras, pero en realidad tampoco se investigó la muerte de los campesinos. O sea, la Fiscalía en este caso no investigó absolutamente nada. Otra cuestión que es importante es enmarcar por qué sucede la masacre, ¿no? Es una masacre que se comete en medio de un escenario político en el cual hacía mucho tiempo que las fuerzas políticas, sobre todo el Partido Colorado, pero no solamente, estaban intentando generar un escenario político para destituir a Fernando Lugo. Y digo esto realmente sin haberle tenido una simpatía especial al gobierno de Lugo, pero los intentos de destituir a Lugo se dieron a lo largo de de casi todos los años de su mandato, hasta que finalmente con esta masacre, sobre todo la Cámara de Diputados y Senadores dicen haber encontrado la causal justa, digamos, de destitución, y en muy pocos días después de la masacre acusan a Lugo de haber permitido la radicalización del campesinado y con ese motivo lo destituyen, sin que se haya investigado la masacre, ¿no? En 6 o 7 días ya Lugo está destituido. Y lo que queda de fondo, digamos, es la suerte del campesinado, ¿no? Porque esta masacre no es una casualidad que haya sido en medio de un desalojo, que haya sido en medio de un procedimiento judicial, ¿no? O sea, todos los muertos son muertos en un procedimiento judicial, que fue ordenado por un juez, que fue hecho ilegalmente porque el juez ordena un allanamiento para constatar la identidad de las personas que se encontraban en el inmueble, y la Fiscalía y la Policía cometen una masacre, y la misma Fiscalía que lleva adelante el procedimiento es la que queda encargada de investigarlo, ¿no? Y el mismo juzgado que ordena este allanamiento, que termina siendo una orden de desalojo mal ejecutada y que termina en masacre, es el juzgado que juzga a los campesinos, ¿no? O sea, estamos hablando como de pocos personajes, digamos. Arte y parte. Arte y parte. Y además donde hay encubrimiento de situaciones anteriores en las cuales la justicia había cometido irregularidades gravísimas, ¿no? Este desalojo se da en tierras públicas. En Paraguay es todo un tema de la existencia de tierras públicas que los campesinos reclaman que sean otorgadas para la reforma agraria, o sea, que sean asignadas a familias que no tienen tierra. Este desalojo se hace sobre un predio de 2.000 hectáreas que venía siendo reclamado por organizaciones campesinas desde 1999. En el año 2004 ellos empiezan a hacer los expedientes para que esas tierras sean asignadas por el Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra, y empiezan a presentar pedidos, listas de familias que necesitaban tierras en esa zona, y varias veces ocupan el lugar, porque ya saben que la empresa que tiene los campos vecinos empieza a alambrar esas tierras, ¿no? Y que ya estaban ocupando efectivamente. En el año 2005, en tiempo récord, esta empresa que se llama Campos Morombi logra que el juez Golburú de Curuguatú le firme una sentencia favorable en un juicio de usucapión. No se puede hacer usucapión sobre tierras públicas. Pero había una trampa, digamos. La empresa Campos Morombi presenta la usucapión sabiendo que esas tierras, si bien eran del Estado, porque habían sido donadas por otra firma privada, que nunca el Estado había completado el traspaso, la escritura. O sea, se había ocupado durante mucho tiempo, más de 3 décadas, ocupan las tierras, pero nunca escrituran a favor del Estado. Entonces, aprovechando como esa falencia, la empresa toma esas tierras y logra hacer la usucapión a su favor. Esto que vos decís de la excusa, la radicalización del campesinado, recordemos que Lugo llega, si se quiere, con un discurso y una promesa de discutir la reforma agraria, de alguna manera destinar para la reforma agraria las tierras malavidas durante el proceso de Stroessner, un poco para entender también, ¿no?, por qué había tal vez un proceso de organización de los campesinos para tomar algunos campos y algunas tierras. Sí, eso yo creo que sigue siendo motivo de debate, porque el campesinado es un actor, sobre todo las organizaciones campesinas son un actor importante para explicar el ascenso de Lugo.
fueron parte de su plataforma política, fueron parte de las alianzas políticas, que son varias alianzas políticas que dan lugar a la Alianza para el Cambio, ¿no? Entre ellos el Frente Guazú. Hay muchas organizaciones campesinas participando activamente de la campaña, la verdad fueron un factor fundamental para que él gane esas elecciones. Sin embargo, cuando él llega al poder se retrasa un poco, digamos, esta promesa de realizar la reforma agraria, que es como la deuda pendiente de todos los gobiernos en el Paraguay. Y es tal vez el conflicto social más arraigado, ¿no? En un momento especial también, en el cual el campesinado sufre mucho debido a la expansión de los agronegocios, donde el campesinado, que históricamente viene siendo expulsado de la tierra por diferentes cuestiones, ahora además está muy acorralado por la expansión de los territorios destinados a la agricultura mecanizada, ¿no? La soja, digamos, ¿no? Sí, más que nada soja, hay algunos otros cultivos, pero más que nada realmente el Paraguay es un gran campo sojero, ¿no? Sufren la deforestación, sufren las fumigaciones y sufren la violencia abierta, digamos, de los grandes grupos empresariales que ahora se dedican al agronegocio. Entonces, todo eso tiene que ver también con el ascenso de Lugo, y sin embargo, cuando Lugo está en el gobierno se demora la concreción de esa reforma. ¿Se demora o no le permiten? Bueno, yo creo que no le permiten, pero tampoco hay una decisión muy sostenida, digamos, de parte de él. Entonces sí sigue funcionando el instituto a través del cual se asignan tierras, pero en realidad no hay un proceso masivo de acceso a la tierra del campesinado, ¿no? Y una cosa que pasa es que el campesinado se desmoviliza esperando esa reforma agraria. O sea, en realidad el campesinado no estaba en un momento particular de efervescencia en cuanto a movilizaciones o en cuanto a tomas de tierra. Al contrario, muchas veces funcionó el discurso de no, esperen, denle tiempo, no lo hagan. Y ese es uno de los temas con respecto a esta toma. Por ejemplo, Rubén Villalba, que pertenecía al Partido Comunista Paraguayo, que es uno de los actores, digamos, en la alianza con Lugo, tiene un enfrentamiento con su propia organización. La organización le dice que no tome las tierras porque iba a favorecer un escenario que no era favorable a Lugo. Lo que plantean tanto la asamblea vecinal de ahí, de la comisión de Naranjatí, como el propio Rubén Villalba, es que ellos llevaban muchos años esperando y que había una situación particular con respecto a esas tierras, y es que estaba siendo alambrada por la empresa Campos Morombí, ¿no? Perteneciente a un político y terrateniente colorado que se había ya beneficiado de grandes cantidades de tierras que le había otorgado ilegítimamente el gobierno de Stroessner. Entonces, que ellos no podían seguir esperando, que su situación particular no era la de seguir esperando a ver si algún día le iban a dar las tierras o no, por las necesidades del campesinado de la zona. Y esto descoloca a las organizaciones. Por eso, en el momento inicial, después de la masacre, costó un poco organizar la solidaridad con esos presos. Que sin embargo, la verdad, a lo largo del tiempo fue una solidaridad importante. Además, un actor también interesante para mirar, y ahora particularmente, son los medios, ¿no? Porque ese proceso de concentración de medios y además un proceso de criminalización a través de los medios es un tema también más que interesante para mirar en Paraguay. Sí, es muy interesante eso porque se muestran claramente las posiciones políticas en esto, ¿no? Por ejemplo, el diario ABC Color abiertamente siempre jugó a favor de la criminalización de los campesinos, de llamarlos directamente bandidos, delincuentes, terroristas, de reproducir, todo el discurso de la criminalización y de la sospecha sobre el campesinado, ¿no? Y sin embargo, el diario Última Hora, por ejemplo, está en contra de la utilización política de esta causa, y siempre mostró cosas que el diario ABC Color nunca publicó. En cuanto a las radios está un poco más repartido, pero por ejemplo Radio Ñandutí también siempre fue una plataforma más favorable a los campesinos en este caso. Pero después existe todo el conglomerado de medios a favor, digamos. Cecilia, te voy a preguntar después de la pequeña pausa que vamos a hacer, ¿qué pensás que puede pasar? Porque ahora se viene un panorama más complicado todavía para esta gente, y una cuestión social que seguramente es inevitable que se comience a vivir a partir de este fallo, ¿no? Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con Cecilia, por favor. ¿Qué va a suceder ahora desde tu óptica? Bien, creo que lo que queda más claro, digamos, es que el Poder Judicial paraguayo ya era un Poder Judicial puesto bajo sospecha, sin confianza en la ciudadanía, y que esa confianza definitivamente ya no la van a tener. Eso es lo que queda más claro. Después, lo que me parece que puede ser preocupante es el efecto que tenga esta sentencia en las luchas campesinas, ¿no?
Esta sentencia dijo la Fiscalía cuando solicitó las condenas que tenía que ser una condena ejemplar contra otros grupos que intenten conseguir tierras mediante esta forma que sea la ocupación, inclusive la ocupación pacífica, ¿no? Que es una advertencia a una parte nada desdeñable de la población paraguaya, ¿no? Y lo que queda también como señal de los poderes es que no se puede cuestionar la legitimidad de los actos institucionales, ¿no? O sea, no se puede cuestionar al Ministerio Público, no se puede cuestionar el reparto ilegal de tierras que hicieron los poderes del Estado, y no se puede cuestionar, lógicamente, a la justicia. En eso creo que fue la señal más importante que dio la justicia y el poder político paraguayo en estos días. ¿Y qué es la vida de Lugo? Bueno, Lugo... ¿Pretende ser presidente? Pretende ser presidente. Las organizaciones que lo llevaron en su momento a la presidencia están prácticamente desarticuladas, queda muy poco de lo que era el Frente Guazú, y es como que no tuvieran en realidad un programa de gobierno, sino una figura fuerte que es la de Lugo, que es una figura que sigue teniendo ascendente, sí, más que ser, para mí no es demasiado creíble, pero digamos, tiene mucha simpatía y la gente lo recuerda como el mejor gobierno que tuvo Paraguay en años, ¿no? O sea, como el gobierno más honesto, el gobierno en el que se accedió a ciertos derechos y que no era... y además el gobierno que le pudo ganar al coloradismo, digamos, ¿no? El que le pudo sacar al coloradismo del poder, entre Claro, que además es el único momento desde el año 47 que Paraguay no es gobernado por el coloradismo, ¿no? O sea, esa experiencia... Y además también queda de alguna manera una imagen de víctima, digamos. Claro, él queda como el gran perdedor, digamos, de la destitución y, bueno, queda como el proyecto truncado que podía haber cambiado el Paraguay y que quedó ahí, ¿no? Entonces, eso está a su favor realmente. El problema es el proyecto político, ¿no? Porque él de volver a la candidatura a la presidencia, que es cuestionable porque él fue destituido, tiene que hacerlo de la mano de una alianza con los liberales que lo destituyeron y también con un sector del coloradismo que tiene una tremenda interna partidaria. Llegaría a la presidencia pero no al poder. No, al poder ya no, ya está claro que no. El poder lo tiene el coloradismo en Paraguay. ¿Queda pendiente una idea de ir para esos lares en algún momento tu compañía, Cecilia? Ojalá, la verdad es que hay mucho, sobre todo por la gran herencia paraguaya que hay acá, me parece que sería interesante y además, mostrar qué llevar sucede. las cámaras, mostrar, estudiar un poco más de lo que está pasando en ese lugar. Bien, sería la verdad. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Bueno, igualmente. Muy importante tu aporte. ¿Nos estamos despidiendo? Nos vamos. Nos vamos. Creemos haber tenido un programa con diversos matices y la idea es que nos reencontremos el próximo día martes nuevamente. Muchas gracias.